Saludamos a todas las personas que toman a partir de hoy este discipulado, Discipulado Vida Abundante de Fuente de Vida, la Iglesia Cristiana de Salvación, Fuente de Vida. Mi nombre es Javier Arango, soy el pastor de la congregación y damos a este discipulado con el propósito de que aprendamos más, nos acerquemos más al Señor y podamos pues crecer en nuestra vida espiritual. Bien, vamos a iniciar entonces el discipulado. Si tú quieres tomar este discipulado, si eres una persona nueva en el Evangelio o tal vez llevas tiempo en el Evangelio y no has tomado un discipulado, nos puedes escribir por interno y con muchísimo gusto te enviaremos la cartilla y puedes seguir el discipulado con nosotros. Bien, vamos a iniciar entonces. En nuestra cartilla iniciamos el discipulado con un tema que se titula Las cuatro leyes espirituales. Entonces, así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios o que pueden ayudarnos a determinar una buena relación con Dios. La primera ley que podemos ver, por ejemplo, es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Decimos que es una ley porque debe ser una norma básica para nosotros. Iniciando en el Evangelio o desarrollando el Evangelio, nunca debemos olvidar que Dios me ama, Dios te ama. Tú puedes decir, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. Entonces tú puedes decir, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. Entonces, ¿cómo desarrollo, cómo comprendo yo esta primera ley? Lo primero es saber qué es el amor de Dios o cómo se manifiesta el amor de Dios. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3 versículo 16. Muchas personas lo conocen y dice Juan 3 16. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto conocemos el amor de Dios. Ahora, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el ser humano trae el pecado sobre su vida, sobre el mundo. La desobediencia en sí fue el pecado. Entonces, Dios crea un plan. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a unirnos con Él, volvamos a unirnos a Él. Es tanto el amor que Dios tiene sobre nosotros, su creación, que envía a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros en la cruz. Entonces, en esto se manifiesta el amor, ¿sí? Y vemos cómo, por ejemplo, el plan de Dios se cumple. El plan de Dios está plasmado, o podemos mirar una de las formas del plan de Dios en Juan 10:10 en la parte B. Juan 10:10 está hablando acerca de las obras del enemigo, de las obras del diablo, digámoslo así, y dice que el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, él viene cada momento que puede, viene a hurtar tu paz, a hurtar tu bendición, a matar tu ánimo y destruir tu vida y destruir tu familia. Pero en el versículo, en la parte B de este versículo, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la paga del pecado claramente es la muerte. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, Dios me ama y como Él me ama, envía a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario para reconciliarme con Él. Y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Cuál es ese plan? Ese plan es darme vida eterna, es decir, reconciliarme con Él. ¿Por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta vida abundante? No están experimentando esta vida en abundancia. Porque esto me lleva a la segunda ley. Y es, el hombre es un pecador y está separado de Dios. El hombre, el ser humano como tal, es pecador. Tú y yo somos pecadores. Y esto nos separa de Dios. Por lo tanto,
no podemos conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos separados de Dios por el pecado, difícilmente nos podemos acercar a Él. Una persona que está separada de Dios por el pecado casi no ora, no puede leer la Biblia, no la entiende, ¿sí? O sencillamente no le da importancia a la ubicación, al lugar en donde va a estar su alma cuando todo esto termine. Entonces, podemos darnos cuenta de que el Señor describe al ser humano como un pecador. Romanos 3:23 dice lo siguiente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Notemos que aquí hace la afirmación de que todos pecamos. Eso no es que porque yo sea pastor o él sea pastor o sacerdote o cura o lo que sea, entonces son santos. No, dice todos pecaron. Para Dios no hay ninguno que no haya pecado. Y dice luego, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros no podemos disfrutar de esa vida abundante que Dios quiere darnos porque nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Otra cosa importante es que el hombre ha sido separado de Dios. Cuando Adán cae, cuando Adán y Eva caen y fallan y desobedecen a Dios, se hace una separación. ¿Listo? Una separación. Estábamos antes unidos a Él por el Espíritu, pero el pecado rompe esa unidad. Romanos 6:23, nuevamente les comento, leo la versión Reina Valera. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Muerte física y espiritual. Recordemos que en el principio los seres humanos tenían una longevidad más alta. De hecho, Adán vivió 930 años. ¿Por qué Adán vivió tanto tiempo? Porque el ser humano estaba diseñado para vivir con el Padre, para conectarse con el Padre, para caminar con Dios, para hablar con Él. Recordemos que Dios descendía y hablaba con Adán, ¿sí? Pero cuando el hombre peca, esta bendición, digamos, de la vida larga y eterna se rompe y el cuerpo empieza a fallar. Es así entonces como notamos que con el pasar de los años las personas viven menos tiempo, llegan más enfermedades, son afectadas por más cosas. ¿Y es por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, este versículo dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, muy bien, ustedes han pecado, ustedes han fallado, pero yo les doy a mi Hijo. ¿Para qué? Para que tengan vida, para que puedan nuevamente unirse a mí. Esta es la segunda ley. El hombre es un pecador y por esta razón está separado de Dios. Lo que nos lleva entonces a la tercera ley. La tercera ley es Jesucristo es la única provisión para el pecador. Si tú te preguntas, bueno, yo sé que soy un pecador y yo sé que Dios me ama y quiere algo bueno para mí, ¿cómo hago yo para obtener eso que Dios quiere? Entonces, la única forma es a través de Jesús. Solo Él, solo Jesucristo puede enseñarnos el mayor propósito de Dios para nuestras vidas. Solo en Jesús podemos conocer el verdadero amor de Dios. Solo en Jesús podemos tener la vida eterna. ¿Por qué solo en Jesús? Porque Él murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice lo siguiente. Romanos 5:8 dice lo siguiente. Vamos aquí, por favor. Mas Dios muestra su amor con nosotros. Nuevamente, Reina Valera. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es un invento nuestro el pensar que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida para que nosotros pudiésemos llegar a ser salvos. Y dice la palabra entonces en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué?
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso saber que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Bien. Yo sé que por mis propias fuerzas. Ahora, esta es la tercera ley. Vamos en la tercera ley. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador, es decir, para ti y para mí. Él resucitó de entre los muertos, es decir, Él muere por nosotros y luego resucita de entre los muertos. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 6. Nuevamente estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a como está escrito, conforme a las escrituras, y que fue sepultado. No fue sepultado bajo tierra, sino fue puesto en un sepulcro, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, es decir, conforme a cómo está escrito. Él muere en nuestro lugar y Él resucita de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es la primicia. Él se presenta como la primicia. La palabra primicia quiere decir lo primero de. El Señor Jesús le dice al Padre en algún momento que Él va a entregarnos a nosotros al Padre, es decir, va a reconciliarnos con el Padre, va a darnos vida eterna. Entonces Jesús muere por causa del pecado nuestro, evitando que nosotros muramos por nuestro pecado o recibamos el castigo de la muerte por nuestro pecado. Pero no solo eso, sino que Él dice, todos van a resucitar en mí, y Él se entrega como primicia. Él es el primero en resucitar después de la crucifixión. Amén. Entonces Él resucita de entre los muertos. También debemos entender que Jesucristo es la única provisión para acercarnos, para recibir el perdón de nuestros pecados, porque Él es el único camino a Dios. No hay otra manera, no hay otro intercesor, no hay otra persona que vea por nosotros, no hay otra persona que se pueda presentar por nosotros, no hay intermediarios. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Le confirmo nuevamente, versión Reina Valera del 60. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es interesante por varias cosas. La primera, el Señor está confirmando que no hay otro mediador, no hay otro intermediario, no hay nadie que se pueda levantar aparte del Señor Jesús. Vamos a mirar otro versículo. Y este lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Permítame un momento, por favor. Yo hago aquí un ajuste. Eso es. Entonces, dice la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuevamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esta es la primera característica de este versículo de Juan 14:6, porque Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, otro dato interesante de este versículo es el contenido histórico sobre el cual el Señor Jesús hace referencia. Resulta que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a Moisés que construya un tabernáculo, que construya el tabernáculo de Moisés, este tabernáculo tenía tres secciones.
La primera sección era el atrio, la segunda sección era el lugar santo y la tercera sección era el lugar santísimo. Cada una de estas secciones tenía una puerta de entrada. Cada una de estas secciones tenía una puerta de entrada. Entonces, la puerta de entrada al atrio se le conocía como el camino. Es decir, esa puerta se le llamaba el camino. La puerta de entrada al lugar santo se le conocía como la puerta de la verdad. Y la puerta de entrada al lugar santísimo se le conocía como la puerta de la vida. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo que Él es las tres puertas para poder llegar a la presencia de Dios mismo. Es por esta razón que cuando Jesucristo nuestro Señor muere en la cruz, se rompe el velo que había en el templo. ¿Por qué? Porque ya no hay más personas que puedan mediar, porque antes el sacerdote era el que hacía la labor, el que hacía el sacrificio, el que presentaba las ofrendas de incienso y de sangre, etcétera. Ahora Jesús rompe el velo y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso es. Entonces esto nos lleva a la cuarta ley. La cuarta ley es que debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador mediante una invitación personal. No se trata solamente, de pronto tú lo has escuchado alguna vez, no se trata de hacer una oración o de repetir una oración, ¿listo? Porque esto es importante. Todos hemos escuchado hablar acerca de la oración de fe, ¿sí? Sin embargo, más allá de una oración de fe, es invitar o recibir a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, aceptando sus parámetros para mi vida. Esto es mucho más importante que solamente hacer una oración y continuar viviendo como si nada. Esto debe ser claro para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12 manifiesta lo siguiente. Voy a leer la Reina Valera del 60. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces notemos que es recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador y creer en su nombre. Jesucristo es su nombre. Ahora, para que no haya ninguna confusión, yo quiero ser claro con una cosa. Jesucristo o Jesús es el nombre en nuestro idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que Él no se llama Jesús, que Él se llama Yeshua, ¿sí? Entonces, yo quiero aclarar que Yeshua es el nombre en el Antiguo Testamento, o Yeshua, o en el Nuevo Testamento, Jesús en el griego, ¿sí? Y Jesús en nuestro idioma. Entonces, estamos hablando de Jesús el Cristo. La palabra el Cristo significa que Él murió en la cruz, que fue crucificado, ¿sí? Que fue el Cordero inmolado. Eso significa el Cristo. Por lo tanto, encontramos en algunos versículos que dice, eres Jesús el Cristo, ¿ok? El enviado de Dios. Entonces nosotros debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Mediante qué? Mediante la invitación personal. Es decir, yo puedo decirle, Señor Jesucristo, en realidad yo reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Y partiendo de este momento en adelante, mi vida debe generar un cambio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo recibo yo a Jesús? Es muy sencillo. Lo recibimos por fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe? Confianza. Es decir, yo confío de que Dios está oyendo mi oración, de que Dios está viendo mis acciones, de que Dios está pendiente de mis caminos. Por lo tanto, yo recibo a Cristo por fe. Mire cómo lo dice, por ejemplo, Efesios 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, por la confianza en Él. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no recibo a Jesús entre más buenas obras yo haga. No, yo recibo a Jesús por fe, porque es un regalo de Dios, porque yo creo que en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque yo creo que Él puede hacer algo en mi vida y porque yo creo que puedo ser una mejor versión de mí mismo. ¿Cómo hago una mejor versión de mí mismo? Aceptando a Cristo como mi Salvador y teniendo un cambio en mi vida. Ahora, ¿por qué decimos que recibimos a Jesús por medio de una invitación personal? Apocalipsis 3:20, por ejemplo, es un versículo muy interesante. Apocalipsis 3:20, aunque este versículo, por ejemplo, habla a las personas que creen en Él, que saben que Él existe, pero que aún no han tenido un cambio en sus vidas. Apocalipsis 3:20, Reina Valera del 60, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor Jesús dice esto, lo dice a una de las iglesias, de las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Esto se lo dice a las personas que creen que hay un Dios, que creen que Jesús es el Señor, pero que por alguna razón aún no han desarrollado o experimentado un cambio en sus vidas. Entonces, mis amados hermanos y hermanas que nos ven a través de este video, recordemos estas 4 leyes espirituales. Estas 4 leyes espirituales me van a permitir empezar una vida espiritual diferente. La primera, Dios me ama y tiene un propósito en mi vida. La segunda, el hombre es pecador y está separado de Dios. La tercera, por este pecado, Jesús es la única provisión de Dios para la salvación. Y la cuarta, debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, aquí tenemos algunos versículos para memorizar. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto está en la versión Dios habla hoy. Y los versículos que vimos acerca de la salvación. Yo te invito a que repases estos versículos: Juan 3:16, Romanos 6:23, Juan 14:6, Juan 1:12 y Apocalipsis 3:20, que fueron los versículos que leímos durante esta primera clase. Bueno, mis amados y amadas hermanas, espero que haya sido de bendición esta primera clase de discipulado. Nuevamente te confirmo o te repito, si quieres continuar con el discipulado, puedes enviarnos una solicitud por privado o por un mensaje, no hay problema, o aquí en los comentarios estaremos atentos, y puedes solicitar la cartilla. Te la enviaremos con muchísimo gusto a través de un formato PDF para que la puedas estudiar junto con nosotros. Recuerda, hoy es la primera clase de discipulado, no es muy largo, es un discipulado más o menos de 30 días o 20 días, dependiendo pues de qué tanto nos demoremos dictando cada clase. Así que les bendigo. Quien les habla, su pastor Javier Arango, amigo pastor Javier Arango de la Iglesia Cristiana de Salvación, Fuente de Vida. Dios los bendiga y estemos atentos al próximo video, la próxima clase.